El título de la charla es algo así como Principio de subsidiariedad y el valor social del empresario, una cosa así, ¿no? Bien, cuando dije a algunos amigos míos que venía a dar esta charla, dije, voy a ir a la CTC, y la respuesta fue, esos son los normales. Los otros no sé cómo debe ser, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, bueno, como se habla de, como se menciona el título de la charla, vamos a hablar un poco de propiedad privada, principio de subsidiariedad y la función empresarial o el valor del empresario, lo que aporta a la sociedad y qué es la función empresarial. Antes de nada, yo quiero recordar que en España quien más ha expropiado han sido los liberales. O sea, no han sido los comunistas, no han sido los socialistas, han sido los liberales los que más han expropiado, ¿no? Sin embargo, vemos que los liberales han monopolizado un discurso de defensa del individuo y de la propiedad privada. Entonces, muchas veces pensamos que la defensa del individuo de la propiedad privada es una cuestión liberal, ¿no? Porque te vienen aquí y te dicen, no, nosotros estamos completamente a favor de la propiedad privada, es lo más importante y tal, pero luego la realidad tangible es que han sido ellos los que han expropiado, sobre todo a la Iglesia, con esas desamortizaciones que todos vosotros conoceréis, ¿no? Entonces, para ver qué decimos los que, bueno, no sé llamarnos tradicionalistas o católicos simplemente, ¿no? Sobre la propiedad privada, pues lo mejor que hay que hacer es ir al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y el catecismo de la Iglesia Católica, para que no haya confusiones, el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2402, dice lo siguiente, dice, los bienes de la creación están destinados a todo género humano. Claro, esto, a ver quién lo interpreta, ¿no? A ver quién lo interpreta. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, que es lo típico que se dice siempre del destino universal de los bienes. Sí, sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. Es decir, pese a que existe un destino universal de los bienes, hay una forma de administrar esos bienes que es mejor a otras, que es la propiedad privada. Es decir, si nosotros los bienes los repartimos para que cada uno, digamos, administre una parcela de esos bienes que existen, eso funciona mejor que estas estructuras, por decirlo de una manera, modernas, socialistas, comunistas, que lo que intentan es subvertir, ¿no?, esa propiedad privada a esa idea de propiedad colectiva que la vamos a criticar ahora. Sigue el catecismo de la Iglesia Católica. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural a los hombres, ¿no? Es decir, evidentemente, el hecho de que exista la propiedad privada tiene que venir acompañado de un principio de solidaridad, ¿no? Es decir, de ayuda mutua y de conciencia, ¿no?, humanística, pero no quiere decir que la propiedad privada no deba existir o deba de someterse al Estado, ¿no? La forma que tiene la Iglesia, o sea, la forma que tiene la Iglesia de compaginar ese destino universal de los bienes viene explicado en el siguiente numeral, que es el 2403, que dice: el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Es decir, para que los bienes cumplan con su fin, con ese destino universal, hace falta la propiedad privada. Bien, ¿y por qué digo que existe un problema con la propiedad pública? A lo que me refiero. O sea, la propiedad pública, el concepto de propiedad pública nace con el concepto de propiedad nacional. Y eso es un concepto puramente liberal. Puramente liberal. Es decir, cuando llegan los liberales y ven que los bienes comunitarios, por decirlo de una manera, los comunitarios, están bien regidos bajo propiedad comunal o bien bajo la posesión de señores o del monarca, ellos dicen, no, esto no puede ser, esto es una cuestión de privilegios que tienen estas personas, entonces lo que hay que hacer es quitarle la propiedad al monarca, la propiedad a los señores y crear lo que hoy conocemos como propiedad nacional o propiedad pública. Ese concepto moderno de nación que es profundamente contrario al concepto de patria, o si se quiere, algunos Vázquez de Mella utilizan la palabra nación, aunque luego Álvaro Dors le contesta diciendo que no se puede utilizar la palabra nación, ¿no? Decían los antiguos carlistas eso de
viva las cadenas, muera la nación, ¿no? Es decir, el concepto nación, que es un concepto discutido, ha tenido a veces ciertas connotaciones negativas, pero ha sido precisamente porque ha sido un concepto apropiado por los liberales para construir ese concepto de soberanía nacional y todo lo que yo entiendo que aquí pues estamos más que, ¿no? Esquilmados. Para que se entienda esa diferencia entre la patria antigua, la patria y la nación, he recogido una frase que dice López Amo, que a mí me gusta mucho, en el libro El poder político y la libertad, ¿no? Para que se entienda esa diferencia entre esa nación moderna y el concepto antiguo. Y viene a decir lo siguiente, que es: la patria exige a veces sacrificios y no hay hombre que se los niegue, pero el Estado moderno, es decir, esa idea nacional moderna, los exige siempre, en frío, y se le dan a disgusto o se los toma por la fuerza. Y no hay más libertad que la que él concede. Es decir, esa absolutización del poder nacional que es el que crea esa propiedad pública nación. Y ante esto, pues, la Iglesia siempre ha defendido lo que se llama el principio de subsidiariedad, que, para resumir pronto, es que en la sociedad existen determinadas parcelas de poder, influencia o autoridades, y en esas parcelas que se considerara, la Iglesia habla de asociaciones de personas, pues nosotros entendemos como los antiguos gremios, y ahí es donde voy a derivar yo, en que las empresas, de determinada manera, también son este tipo de asociaciones de personas. Esas comunidades intermedias que se han llamado siempre, ¿no? Que están entre el individuo y la autoridad civil, ¿no? La Iglesia siempre ha dicho, oye, que esta gente debe de tener una parcela de poder, pero no una parcela de poder concedida por el Estado o por quien mande, sino una parcela de poder propia donde yo tengo mi propia legitimidad para regir todo lo que aquí sucede. Y eso viene claro clarinete en 40º Ano de Pío XI, que dice lo siguiente, dice: debe con todo quedar en pie el principio importantísimo en la filosofía social de que, así como no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria, ojo, ya si nos paramos aquí ya dice una cosa importante, dice que no es lícito quitar a los individuos, ¿no? Lo que hablaba yo al principio, lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad. 40º Ano. Así como no es lícito esto, es decir, no es lícito que yo le quite al individuo lo que él puede hacer, pues en este caso una actividad empresarial, porque es el ejemplo que estamos poniendo en esta charla, no es lícito que venga el gobernante y diga: no, ojo, cuidado, esta actividad empresarial que tú estás realizando debe de expropiarse y debe de pertenecer a la nación, ¿no? Que, pese a que los liberales se oponen a eso, es un principio liberal, como he dicho antes, ¿no? Los liberales de ahora se oponen a eso, pues porque los liberales crean este entramado de Estado-nación en el que se diluye completamente la función social, se monopoliza en una entidad concreta, crean eso sigue evolucionando y los liberales se quedan atrás. Y dicen que esta gente se ha pasado con las funciones que tiene el Estado. El Estado moderno se ha pasado porque ahora quiere construir un Estado comunista, una cosa así. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a defender esa libertad. Pero ellos son los responsables últimos de que esa maquinaria haya empezado a rodar, ¿no? Cuando llega el socialismo solo sigue con eso que ellos han comenzado, ¿no? Y es cuando ellos dicen: ahora defendemos nosotros la propiedad privada y la libertad y el individuo. No, pero lo defendéis ahora cuando esto ya está en un estadio avanzado, pero en un inicio habéis sido vosotros los que habéis comenzado esto, ¿no? Bueno, pues así como no es lícito esto que dice Pío XI, así también es injusto reservar a una sociedad mayor o más elevada lo que las comunidades menores o inferiores pueden hacer. Y esto es juntamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objeto natural de cualquier intervención de la sociedad misma es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social y no el de destruirlos y absorberlos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una comunidad superior, ojo, ni siquiera tiene por qué ser la instancia mayor de la sociedad, el gobierno, no puede ser una comunidad, por pensarlo de una forma mucho más cercana, cuando una familia interviene en la actividad de un individuo, de uno de los miembros de su familia, debe de ser para ayudar de manera supletoria, es decir, para algo que no puede hacer con sus propias fuerzas, no el de absorber sus funciones. Es decir, si una persona está pasando necesidad de mi familia, pues yo puedo, cuidar a los hijos, ¿no? Pero cuando él vuelva a tener la capacidad de cuidar a sus hijos, yo no puedo quedar con sus hijos, porque ahí estoy absorbiendo su función. ¿Qué hace el Estado moderno? El Estado, bueno, el que tenemos ahora.
absorber de forma sistemática las funciones de todos los cuerpos intermedios, de tal forma que ahora mismo están o prácticamente desaparecidos o los que existen de forma folclórica o resistiendo a desaparecer de una forma muy, incluso a veces, denigrante. ¿No? Puede ser la familia. ¿No? La familia no puede desaparecer porque es lo más natural y básico que existe, pero existen problemas numerosos que están viviendo las comunidades. Bueno, el principio de subsidiariedad viene muy bien definido con Pío XI, pero digamos que la doctrina social de la Iglesia ha estado siempre en estas, no ha sido una cosa que se inventó Pío XI, porque el León XIII, en Rerum Novarum, digamos, la encíclica por excelencia de la doctrina social, dice, no es justo que el individuo o la familia sean absorbidos por el Estado. Pum, ya está, clarísimo. O sea, 1, 2, 3, 4, 10 palabras, lo dice clarísimo. Dice, lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño al bien común y sin injuria para nadie. ¿No? Esa parcela de poder que tiene el individuo y a su vez que tiene la familia y a su vez que tiene vamos viendo en escala, la parroquia, como yo vengo de un sitio donde aún siguen existiendo esos conceptos de parroquia antiguos, que aparte de tener que ver con una cuestión eclesial, tienen que ver con una cuestión, digamos, administrativa o social, en el sentido de que la gente se organiza en poblaciones que se llaman parroquias. Ojo, y no los reconoce la administración pública. La parroquia está reconocida como, en Galicia hablo, está reconocida como una entidad territorial, pero no tiene ningún poder político. No existe un alcalde de parroquia o algo así en Galicia. Existe un conjunto de parroquias que se organizan alrededor de un ayuntamiento y ahí es donde estaba el alcalde. Pero el alcalde, ojo, esto es así, en los pueblos de Galicia el alcalde tiene que llevar al menos una persona de cada parroquia para si quiere ganar las elecciones. Porque sí que existe ese impulso natural, ese recuerdo natural por la importancia administrativa de las parroquias. Y aquí es donde entra, ¿no? Y aquí es donde entra la idea de que el empresario funciona dentro de esta dinámica, por decirlo de una manera. Es decir, el empresario se engloba dentro del empresario como empresa. Yo que muchas veces cuando hablamos de empresa, que creo que aquí no va a suceder, pasa más en entornos falangistas, porque cuando hablamos de empresa dicen, no, cuidado, son poderes financieros, aquí a, no sé, a manipularnos para que creamos en no sé qué cosa. ¿No? Pero la empresa no es eso, o no tiene por qué ser eso. O la mayor parte de las veces una empresa no es así. ¿No? O sea, una empresa es, pues antes en la charla anterior se pusieron muchos ejemplos de empresas grandes, pequeñas, que tienen incluso también a veces una responsabilidad social y la practican de forma activa. Yo no sé si alguno de vosotros será empresario o no, pero bueno, yo por mi trabajo pues he tenido que tratar con muchos empresarios y la realidad es que el concepto de empresa es muy diverso. No es una que quiere enriquecerse a costa de cualquier valor o virtud, como decíamos antes, a costa de cualquier cosa, quiere pisar a todo el mundo para enriquecerse él. Hombre, eso habrá gente que sea así, pero no en todas circunstancias es así. Se pone antes el ejemplo de el opusino, ¿cómo se llama? De Ruy Mateos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ruy Mateos era una persona que más o menos seguía unos principios claros de la doctrina social y tal, ¿no? Yo conozco un empresario, no voy a decir su nombre porque es relativamente famoso, que pues a sus empleados les tiene un seguro privado donde les va metiendo dinero y tal y cual para que en caso de que pase cualquier cosa a ellos o a su familia tengan un resguardo para... ¿no? Es decir, el concepto de empresa y de empresario yo quiero que se entienda así, no quiero que nos vayamos a estas cosas conspiranoicas de Soros, que existen también, pero que no estamos definiendo eso ahora. ¿Vale? Sé que aquí no tengo que aclararlo, pero por si acaso como está grabado, pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2405. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al mayor número de personas. Para que su fecundidad aproveche el mayor número de personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de la misma manera que el destino universal de los bienes se organiza mejor con propiedad privada, la producción se organiza mejor a través de estas figuras que nosotros conocemos como empresario. ¿Por qué? Y aquí me voy a poner un poco intenso, pero creo que es realmente importante, porque desde la filosofía católica y clásica se entiende perfectamente cuál es la función social del empresario. ¿Quién no la entiende? El materialista, tanto liberal como marxista. Voy a decir por qué.
Nosotros cuando tenemos una empresa tenemos una jerarquía, ¿no? Esto está claro. Igual que en una familia hay una jerarquía, igual que en una sociedad hay una jerarquía, la empresa, como cualquier organización civil, hay una jerarquía. Y en esa jerarquía pues hay quien hace, digamos, funciones de transformación de la materia, por decirlo de una manera, ¿no? Coge la materia, la transforma de alguna manera para producir, y hay quien hace otras funciones metafísicamente más elevadas. No quiere decir que la otra persona no valga o no sé qué, ¿no? Que metafísicamente más complejas, más elevadas, que son las funciones de ordenar. ¿Y qué quiere decir ordenar? Administrar. Economía. ¿Qué significa economía? O viene de oikos, ¿no? La administración del hogar, ¿no? El empresario, en este caso, el que está en ese escalafón por encima del trabajador, es el que se encarga de ordenar los factores de producción, que no tiene por qué ser solamente el trabajo, sino los recursos, el capital y tierra, los recursos que hay, el que se encarga de ordenar esos recursos para que de tal forma se sitúen de una forma concreta y produzcan más que si se sitúan de otra forma. Imaginemos que hay varios estadios en los cuales se puede organizar una producción con determinados recursos. Con X se produce 1 y con la fórmula Y se producen 3. Pues es evidente que la fórmula Y está mejor ordenada que la fórmula X, porque con los mismos recursos se ha ordenado de tal forma que se ha producido más. Vale. Esa es la función del empresario. Ordenar los recursos que existen para que produzcan más. ¿A quién? A la sociedad. Es decir, está aportando a la sociedad su intelecto, digamos, o su capacidad de ordenar los recursos para que esa sociedad tenga más con menos. ¿Bien? O con menos o con lo mismo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Claro, el materialista te dice, no, el orden es una cosa metafísica, nosotros solo creemos que existe la materia, entonces la función del empresario es ninguna, entonces lo que hace el empresario es robarle la plusvalía al trabajador, entonces el trabajador está siendo explotado y aprovechado por el empresario, hay que cargarse al empresario y el trabajador debe de tomar las armas y hacerse con una dictadura proletaria. Esta es la gran diferencia entre quien entiende de metafísica y en quien no. O sea, quien acepta que existe una cosa que se llama orden en la producción, entiende cuál es la función del empresario. Y quien no la entiende se hace marxista. No sé por qué, pero le compra el discurso al marxismo. Se entiende mucho mejor así la plusvalía, se entiende mucho mejor así las teorías marxistas. Simplemente niegan la metafísica. Y como niegan la metafísica, no entienden, no es que no tengan ellos razón en su mundo, no, es que no entienden que la función del empresario es ordenar los recursos y que hay que ordenar los recursos para aportar más a la sociedad y que la sociedad sea mejor y evidentemente por el bien común. Ojo, claro, evidentemente, si el empresario se dedica, a hacer cosas moralmente reprobables, evidentemente esto es malo, ¿no? Es malo que ordene mejor los recursos. Pero eso ya no va en cuestión del simple hecho de ordenar, va en cuestión de que ese empresario en concreto está distribuyendo un material malo para el bien común. Eso es otra cosa, ¿no? Pero presuponiendo que lo que hace el empresario es, camiones, trenes, o cualquier cosa, esta misma mesa, administrar viajes en tren, ¿no? Que una cosa que hoy en día se necesita mucho en España, lo que fuera, es una cosa que necesita la sociedad para funcionar de forma normal, pues el empresario tiene esa función y esa responsabilidad de ordenar los factores para producir mejor y más. Claro, evidentemente, de la misma manera que en metafísica hablamos de esas perfecciones más abstractas, ¿no? Como puede ser el bien, la verdad, la belleza, tal, ¿no? Son perfecciones que son metafísicamente más elevadas. Por eso les da, siempre ha dicho la filosofía clásica que se asocian, ¿no? que de ahí se puede derivar que Dios tiene esas cosas en verdad. De la misma forma, el hecho de que el orden esté por encima de la transformación pura material que hace el trabajador requiere que esta persona tenga una retribución mayor que sus trabajadores, porque su tarea es metafísicamente más elevada. Entonces, cuando nosotros vemos que el empresario
El empresario que ordena los factores, a veces ordenar los factores es también ordenar el dinero, el capital, que ordena los factores y dice, oye, no, es que hay una necesidad productiva, hace falta que el dinero se vaya dirigido hacia esta máquina, ¿no? A comprar esta máquina, ¿no? Está ordenando el dinero que hay, dice, no, tenemos estos recursos, hay que comprar una máquina para que produzca tal cosa que es lo necesario, ¿no? Entonces está distribuyendo, digamos, los recursos. Ese tipo de decisión empresarial es una decisión que es metafísicamente más compleja y que requiere de mucha mayor responsabilidad y por eso se le retribuye. Es decir, la retribución del empresario no es la plusvalía que se le roba al trabajador, como dicen los marxistas, sino que es su función ordenadora. Bien, pero esa es mi tesis. Entonces, claro, como dijeron antes las encíclicas que mencioné, el catecismo. Entonces, claro, ¿sería bueno entonces quitarle al empresario para dárselo al Estado, crear esas empresas nacionales, o como hace ahora el que tenemos, que es comprar Telefónica y cosas así? ¿Es bueno eso? Pues para esto he traído un regionalista gallego, porque los tradicionalistas muchas veces nos olvidáis a nosotros, los gallegos que existimos, Navarra, el País Vasco, los catalanes, tal, y nos olvidáis a los gallegos que también estamos aquí, Entonces he dicho, voy a traer a don Alfredo Brañas, que es un buen regionalista, tradicionalista gallego, para que así ellos lo conozcan también. No sé si lo conocéis, seguro que no, ¿no? Alfredo Brañas, sí, por ahí lo conocen. Bueno, claro, pero tú eres medio gallego también. Bueno, Alfredo Brañas era un regionalista gallego de Carballo y yo os recomiendo, además era economista, entonces pues recomiendo que lo investiguéis. Es difícil encontrar obras suyas, pero si buscáis en la Biblioteca Nacional hay algunas que están digitalizadas. Entonces dice Alfredo Brañas, convertir al Estado en dueño absoluto de la propiedad territorial, hacerlo administrador de los productos del cultivo agrícola, es sustituir un mal por otro, es un cambio de postura inútil y que nada resuelve. Si el origen de la crisis está en el monopolio del suelo por los señores o propietarios directos, reducir el monopolio que ejercen al más temible y despiadado del Estado Nacional es como salir de Escila y dar en Caribdis. Lo contrario del monopolio es la libertad económica. Lo opuesto a la concentración es la desmembración y el repartimiento equitativo. Que el monopolio lo ejerzan los landlords, los señores de la tierra, o el Estado no es lo que importa. Lo que conviene e importa es que ninguno lo ejerza. Es decir, y con esto está criticando, oye, en ese tiempo eran monopolios agrarios de la tierra. Oye, es que la solución a estos monopolios que hay en la tierra no es que venga el Estado y los expropie. No, porque el problema no es que haya un señor monopolizando un bien. El problema es el monopolio en sí, el concepto de monopolio. ¿Lo ejerza el Estado o lo ejerza un señor? Y de ahí viene esto, además, y dice además libertad económica, ¿no? Y esto coincide con una cosa que muchos años después, siglo y pico después, dice Juan Pablo II en Centésimos Años, ¿no? Dice, no, capitalismo sí, dice, bueno, capitalismo si se entiende como libre empresa. Capitalismo, pero si se entiende como libre empresa, si se entiende como una cosa rara que se entiende hoy en día, si se entiende como libre empresa, bien. Si se entiende como ese afán amoral o inmoral de riqueza por riqueza, no. Pero si se entiende como libre empresa, como el desarrollo de una empresa, pues evidentemente es lo deseable para que una sociedad funcione bajo ciertos parámetros del bien común. Es decir, al final el problema viene ejercido por la propia existencia del monopolio. Yo aquí digo una cosa con el término de capitalismo, ya para acabar. Y es que muchas veces nosotros tratamos de criticar el sistema actual o temas de la edad moderna, criticando eso del capitalismo. Y esto es una posición puramente personal, no se lo ha escuchado nunca a nadie, yo estoy completamente en contra de la existencia propia del capitalismo como concepto. ¿Por qué? Porque el concepto de capitalismo nace de la escuela marxista. Esto es una cosa que tenemos que entender bien. Es decir, el capitalismo como concepto obedece a una historiografía concreta que es marxista. De tal forma que cuando nosotros criticamos al capitalismo estamos asumiendo que existe una época histórica que es la época capitalista y por lo tanto estamos asumiendo el relato historiográfico de Marx, porque asumimos que antes hubo una época feudal y antes una época esclavista y que esas épocas se van superponiendo unas a otras con la dialéctica. Como yo no creo en eso, no creo que exista el capitalismo, igual que no creo que exista el feudalismo como ellos lo interpretan, y lo que creo es que existe una multiplicidad de sistemas económicos en un mundo que, por circunstancias concretas, estás viviendo
una secularización tremenda y, por tanto, cada uno busca sustituir, digamos, sustituir a Dios, ¿no? Sustituir a la religión o sustituir el sistema tradicional por lo que sea. Unos lo hacen por el dinero, otros por el Estado, por religiones New Age modernas, y otros lo hacen por el cantante que ha visto en la tele y que le gusta. De tal forma que no podemos decir que existe un sistema único capitalista que funciona de una manera concreta, porque lo que existe hoy en día no es una cosa que funciona de manera concreta, sino la disolución del sistema, por decir de una manera. O sea, el sistema es que no hay sistema, el sistema es que cada uno hace lo que le da la gana. Y de ahí que a mí me choque que venga alguien a decir, no, el problema es el capitalismo porque el capitalismo hace esto. El capitalismo como sistema económico, para mí, no es realmente existente porque obedece a una lógica que no es la que yo manejo. Y ya está, bueno, espero que os haya gustado.